pusieras a mirar, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, 2 están en un camino, y muy bien, y los otros 2 están completamente en el mundo y el sistema se apodera. Se apodera de ellos. Dice, sí, sí. Entonces a mí eso, pues cuando lo miro así, pues sufro, digo, bueno, estos pobres lo van a pasar fatal, lo están pasando mal. ¿Qué tengo que hacer? No te digo nada a mis nietos, digo que tienen 3 y 4 años, esto lo que les queda. En realidad, la única posibilidad que tenemos cuando aplicamos el perdón es observar el escenario, registrar lo que me hace sentir. Evidentemente hay una interpretación, si no yo no estaría sintiendo nada, eso es un evento neutro. Pero yo estoy experimentando una ansiedad, un sufrimiento, como si hubiese algo que cambiar ahí, como si hubiese un escenario que fuese mejor que ese, como si yo supiese cómo tienen que ser las cosas. Esta mañana hablaba con una mujer que tiene un hijo enfermo y decía que había tenido una experiencia en la que literalmente había tenido una visión en la que veía el cuerpo de su hijo inerte, muerto ahí. Al principio le había dado muchísimo miedo, pero luego entendió lo sanador que era poder aceptar esa visión y ver que era neutra y aplicar ese no sé. Yo no tengo ni idea de por qué estos hijos míos en tal punto del tiempo y del espacio parecen no registrar conscientemente la trascendencia. En última instancia no importa, porque el ser es lo que es. El ser es lo que es. Entonces, en mi confianza absoluta, en mi poder amar incondicionalmente eso, en mi poder pedir corrección, partiendo de mi conflicto, obviamente, ahí es donde me abro al perdón. No hay nada más que se pueda hacer. Porque la sensación, lo que se interfiere ahí es mi sensación de, no, voy a agarrar este asunto desde mi rol de madre, lo voy a agarrar desde mi sensación de identidad personal, madre, y desde ahí voy a intentar controlar, porque yo ya he valorado esta situación y yo ya sé que esta situación no es conveniente, que hay una situación que sería mejor. Esto es lo que hace el ego disfrazado de cualquier cosa, incluso de responsabilidad materna. El ego está continuamente alcanzándonos con un diálogo que nos dice, esto no debería ser así. Hay algo que sería mejor y tú puedes intervenir e intentarlo. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de rendirnos, hablamos de algo que al ego le cuesta la vida. Es dejar que el mundo sea como es. Dejarlo ser por completo. Ahí nos vamos a topar, y este es un laboratorio muy interesante, con este tipo de situaciones en las que vamos a decir, vale, que el mundo sea como es, pero esto no me gusta. Esto me da miedo que suceda. Aquí quiero controlar. Me gustaría poder manipular esta situación para que fuera distinta. Ahí identificamos al ego. Porque el ego es justamente eso. Si definimos ego es oposición a lo que es. Diálogo que me alcanza diciendo, esto debería ser de otra forma. Ahora, yo puedo observar esa situación. 2 hijos ya enganchados a la trascendencia, al tren, y 2 que parecen no estarlo. Y ver que eso es absolutamente conveniente y bondadoso y perfecto tal como es. Eso es lo único que puedes hacer. Ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa sería un intento de control nacido del miedo. Y de dar realidad al aparente sufrimiento de esos hijos que están perdidos, enfocados en el mundo. Creo que sufren porque ellos están enfocados en lo falso y yo estoy dando realidad a lo falso y reforzando lo falso creyéndome en su sufrimiento. ¿Puedes ver eso? Así. Hay un poder inmenso en la aceptación. Un enorme poder en la capacidad de aceptar el mundo tal como se presenta. Sin caer en la tentación de creer que sabemos cómo debería ser. Porque además, muchas veces, yo digo algo que es
¿cierto? Estamos contemplando una película que ya terminó y que ya sabemos el final. El protagonista se salva. Sí. ¿Y la chica? Se salva. Y le da un beso. Eterno. El final feliz está garantizado. El final feliz está garantizado. La chica era un chico, pero daba igual. ¿Cómo no cambia nuestra visión de las etapas del viaje cuando sabemos a dónde conduce el final del camino? Si sabemos que al final lo que está en nuestro destino, y eso es absolutamente ineludible e inescapable, es el recuerdo del ser, la salvación, la redención, el nirvana, el despertar, la iluminación. Si sabemos que ese es el final y que cuando llegamos a la meta final somos un solo ser, esa filiación que aparece ahora fragmentada en hijos que no creen, en hijos que sí creen, en malos y buenos, en victimarios y víctimas. Cuando sabemos que todos por igual alcanzamos la meta del recuerdo del ser, ¿qué no podríamos aceptar en las etapas intermedias del camino? Si sabemos a dónde conduce. Y ese es el motivo por el que el curso nos llama los estudiantes felices. No porque no estemos sujetos en nuestro proceso de perdón a noches oscuras del alma, a circunstancias que nuestro personaje aún evalúa como adversas. No. Hay una confianza que va naciendo, que se va construyendo en nosotros, de saber que el final del camino es paz, libertad, amor. Yo. Entonces, si en ese proceso de avance hacia mi paz, hacia mi ser, parecería como que yo, en la medida en la que me experimento como un ser separado, individual, persona, paso por tramos que podríamos llamar oscuros o difíciles de transitar, con conflictos, con dificultades, pero que ahora ya no se encuentran con alguien que se experimenta completamente desconectado de la vida y que siente que la vida le victimiza, sino con alguien que está agarrando esos conflictos y los está utilizando como el aula donde me enseño a recordar quién soy. La vida empieza a tener un norte. Es como haber andado sin brújula durante mucho tiempo, en oscuridad absoluta, sin ningún referente, en absoluto aislamiento y depresión, desesperados, y de pronto tener una brújula en la mano que nos dice, por ahí se va. Y el final del camino es pura luz, la luz de tu propio ser radiante. Y desde ahí te encaminas, no importa lo abrupto del camino, no importa las cuestas, no importa los baches, no importa las piedras, no importa, te diriges hacia ahí. La vida empieza a adquirir otro sentido, otra cualidad. Y es esta confianza de la que hablábamos hoy. Es el hecho de que empezamos a hacer el trasvase de confianza que poníamos cuando estábamos absolutamente en la demencia, en nuestras fuerzas personales, cuando nos habíamos erigido en jueces, en guías hacia la salvación de nosotros mismos, sin saber el camino. Y ahora estamos empezando a colocar esa confianza como el que hace una apuesta segura, en un valor seguro, en una roca, en algo que no se mueve, que no cambia, inmutable por completo, algo absolutamente poderoso. Creo que a los estudiantes del curso de milagros se nos va empezando a cambiar la cara, nos empezamos a sonreír, se nos dice, empezamos a sonreír.